Vamos a hacer la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar con su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto y en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oía hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra del Señor. Vamos a acompañar al Salmo diciendo: envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío. Qué grande eres, cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Ven, Espíritu Divino, manda tus dones desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre. Si tú les faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas
infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad, por tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Palabra del Señor. Que por la lectura de estos santos evangelios queden perdonados nuestros pecados. En este día tan particular, la Iglesia celebra el descenso del Espíritu Santo sobre su Iglesia, la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de los miembros de su Iglesia. Jesús fue fiel a su promesa. Dijo que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, y así lo cumplió. Al tercer día resucitó. Y dijo también, como lo decían en el Antiguo Testamento: les enviaré el Paráclito, les enviaré la fuerza, les enviaré el auxilio del cielo. Y así, en este día, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, se produce lo que Jesús prometió: la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la Virgen María y también, consecuentemente, sobre una porción del pueblo de Dios. Y escuchábamos en la primera lectura escuchábamos: la acción de Dios se manifiesta de una forma especial para manifestar que el momento es especial. Ahí en Hechos 2, versículo 2 dice: de repente, un ruido del cielo como un viento recio. Está queriéndonos decir que algo especial estaba pasando. Siempre hemos escuchado vientos, pero en ese momento el viento tiene que haber sido de una forma tan particular que le llamó la atención a los que estaban presentes y mucho más a Lucas, que está escribiendo el libro del Hecho de los Apóstoles, y dice: de repente un ruido del cielo como un viento recio. Y al versículo siguiente, capítulo 2, versículo 3 del libro de Hechos, dice: vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Unas llamaradas de fuego posándose encima de cada uno. Si hemos seguido el análisis de las lecturas, del Evangelio, por fe nosotros sostenemos que los apóstoles son los primeros obispos que la Iglesia tiene. Son los primeros obispos que Jesús instituye y que le da autoridad, les da poder. Es más, le da las facultades especiales y espirituales para que puedan ejercer el ministerio.
Entonces los 12 reunidos en ese momento estaban siendo llenados del Espíritu Santo, como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno de ellos. Entonces el Espíritu Santo venía sobre los 12 y consecuentemente, cuando nosotros somos bautizados, estamos pidiendo ingresar a la iglesia. De hecho, ingresamos a la iglesia y formamos parte de la iglesia, recibimos los dones del Espíritu Santo. Pero en el sacramento de la confirmación ya es el obispo, el sucesor de los apóstoles, el que nos da la confirmación, el que nos da la certeza de pertenecer a la iglesia a través de este sacramento. Y allí, en ese preciso momento, en la unción con aceite y en la oración que se hace en el sacramento de la confirmación, se derraman los 7 dones del Espíritu Santo sobre cada una de las personas que reciben el sacramento de la confirmación. Esta manifestación del Espíritu Santo, sus dones, que son 7, vamos a poder escudriñarlos en las palabras siguientes. Escuchen. El don del Espíritu Santo llamado ciencia. Es el don que nos abre nuestra inteligencia. Es el don que viene a darnos luz en la cabeza para conocer con el raciocinio. Nuestra fe se consolida con el intelecto, con la producción de letras, con haber leído, con haber estudiado, no con las emociones. Hay muchas veces que se dice, ay, sentí el Espíritu Santo porque sentí, y muchas cosas, el calor, el frío, el aire, puede ser una manifestación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, como vemos, el don de la ciencia se manifiesta, o el don del Espíritu Santo empieza a actuar en la persona a través de la erudición, a través del estudio. Si uno no lee la palabra de Dios, si uno no medita sobre las cosas sagradas, el Espíritu Santo no puede entrar y no tiene la capacidad de actuar. Y esta forma viene a auxiliarnos para cuando nosotros estamos en dificultad, cuando pensamos que las cosas no nos salen, cuando las cosas están mal, cuando las cosas nos van de las manos. Es allí que tenemos que recurrir al don de la ciencia, para que el Espíritu Santo venga a actuar en nuestro entendimiento y a recordarnos lo que hemos aprendido en algún momento para consolidarnos nuestra fe. Y así nuestra fe va a ser sólida, no va a ser una fe volátil o maniable que nos va a pelear para un lado o para el otro. Vamos hasta ahí. El don del consejo es el don que en el momento oportuno uno dice una palabra para estimular, aconsejar, corregir al hermano que lo necesita. Hay veces que tenemos a alguien, al compañero de trabajo, al compañero de la fábrica, al compañero de la iglesia, al hermano, y vemos que está dudando sobre alguna situación, está teniendo poca fe, está vacilando. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo el don del consejo. ¿Para qué? Para poder ir con una palabra para estimularlo, aconsejarlo, corregirlo al hermano en ese momento. Que sea el Espíritu Santo el que viene a nosotros a poder actuar de esa forma. El don de la fortaleza es el don del Espíritu Santo que nos da fuerza en el Espíritu para perseverar en el camino de la conversión. Y creo que en el día de hoy estamos necesitando el don de la fortaleza. Estamos viendo que la iglesia está siendo atacada. Estamos viendo que en el mundo en general no se están viviendo los valores cristianos, los valores que Dios ha impregnado en el ser humano, en el corazón del hombre. Entonces, vemos que hay guerras, vemos que hay improperios, vemos que hay hambre, vemos que hay enfermedades, vemos que hay un montón de cosas negativas y nuestra fe puede decaer. Entonces es el momento oportuno para decirle al Espíritu Santo, ven y actúa en nosotros con el don de la fortaleza. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu persevere, para que tengamos
fe para poder seguir en el camino de la conversión. El don del Espíritu Santo de la inteligencia. Cuando nos hemos decidido seguir por la senda que nos lleva a Dios, se nos da el don de la contemplación espiritual. Uno puede leer los padres apostólicos, aquellos que han escrito allá apenas empezó a caminar la iglesia, después que se cerró el libro de los Hechos de los Apóstoles, empezó a escribir los padres apostólicos. Uno puede leer historia sagrada, uno puede leer las palabras del Evangelio. Pero si no tenemos la asistencia del Espíritu Santo y este don que se llama inteligencia, no vamos a poder comprender con la fuerza espiritual que necesitamos esas palabras que están escritas en las páginas sagradas. El don de la piedad. El don de la piedad es un don del Espíritu Santo que aparece cuando necesitamos mantenernos cerca de Dios. No importa las condiciones externas. Si nuestro corazón se mantiene junto a Dios, obtendremos su fe para perseverar. Entonces, pidamos el don de la piedad. La sabiduría. La sabiduría es el don que viene a ayudarnos en el discernimiento de lo que agrada a Dios y de lo que nos aleja de su presencia. Hay veces que nos encontramos frente a dos caminos, frente a este camino o frente a aquel camino, como diríamos en el primer capítulo del libro de los Salmos, que dice el camino ancho, que puede llevar a la perdición, y el camino angosto, que nos lleva a la senda del Padre. Uno a veces tiene que hacer opciones. Pidámosle al Señor el don de la sabiduría para poder elegir el camino correcto a transitar. El don del temor de Dios es el don que viene a asistirnos en el momento necesario para confiar en la misericordia de Dios y extirpar de nosotros el orgullo innecesario. Si nosotros pensamos que somos autosuficientes, que nosotros podemos todo, que nosotros podemos hacer todo con nuestra fuerza, estamos cayendo en un pecado que sería la soberbia o el orgullo. Entonces tenemos que tener el don del temor de Dios, el considerar a Dios en cada uno de nuestros actos, pedirle a Dios que nos asista con su presencia. ¿Para qué? Para que podamos reconocer su presencia en nuestras vidas. La palabra nos dice en el capítulo 2, versículo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, se repartían posándose encima de cada uno. Estos dones debemos pedirlo al Señor cada vez que creamos necesario. Dios es muy respetuoso de la conciencia del ser humano, del libre albedrío de cada uno. Si nosotros no le pedimos la asistencia del Espíritu Santo en cada momento de nuestras vidas, Dios no va a venir a querer imponernos nada. Entonces necesitamos pedirle la asistencia de sus dones cada vez que creamos conveniente. Se manifiesta de una forma más eficaz cuando poseemos el sacramento de la confirmación que hablábamos recién. Entonces, los dones del Espíritu Santo están en la persona cuando recibe el bautismo, cuando recibe la confirmación, pero necesitamos despertarlos, necesitamos decirle al Señor que los haga fluir en nosotros para que puedan tener eficacia en nosotros. Seguimos con la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Nos encontramos con tres afirmaciones bien sólidas. La primera, se llenaron todos del Espíritu Santo. Y hay que hacer una aclaración ahí. Ese todos se llenaron del Espíritu Santo, todos los que estaban haciendo oración, todos los que estaban en ese lugar. La Virgen María,
los apóstoles, y habrá habido otra gente más acompañando a esa primera comunidad perseguida. Entonces, cada uno de los que recibieron la acción del Espíritu Santo, de los que recibieron los dones, es porque estaban en oración. Si nosotros no nos mantenemos en oración, el Espíritu Santo no va a actuar en nosotros. Confirmación de que el Espíritu Santo desciende con sus dones. La segunda frase que quería recalcar es: se pusieron a hablar en otras lenguas. Se pusieron a hablar en otras lenguas. A veces se juega en las comunidades con el don de lenguas. Dicen hablar en lenguas. En la iglesia del barrio, donde todos hablan el mismo idioma. Este hecho es jugar con el don que Dios concede. ¿Por qué? Porque el don de lengua, como vamos a leer en el siguiente versículo, es para que cuando el que está ministrando, el ministro, sea sacerdote, sea el obispo, sea diácono, está predicando el Evangelio. Y en este caso, particularmente, que hoy nos encontramos frente a distintas redes sociales, frente a distintos pueblos, o puede ser una comunidad cosmopolita, donde hay distintos idiomas que se manejan. Dios da el don del Espíritu Santo para que la persona que está alimentándose de la palabra del Evangelio pueda escuchar con su idioma, con su lengua, lo que se está predicando, quizás en otro idioma. Y no como balbucear palabras extrañas donde nadie las comprende. Entonces eso hay que tener mucho cuidado para no jugar con el don de lengua, porque Dios nos va a corregir en algún momento. Es más, el texto del libro de Hechos de los Apóstoles dice claramente, en el libro de Hechos 2, capítulo 2, versículo 5, había hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. En ese lugar se habían reunido distintas personas de distintos lugares con distintas lenguas. Y aquellos apóstoles que recibieron los dones del Espíritu Santo necesitaron poder transmitir la buena nueva. Entonces Dios les dio la gracia de poder hablar en distintos idiomas para que todos los oyentes puedan comprender el nuevo mensaje. Y el don de lenguas para mí es eso y no otra cosa. En un contexto así, sí se justifica el don de lengua para que todos puedan recibir el mensaje. Si seguimos escudriñando las Sagradas Escrituras, dice en 1 Corintios 14, 28, si no hay quien interprete, guárdese silencio en la asamblea. Hable cada cual consigo mismo y con Dios. Entonces, si estamos balbuceando algún idioma desconocido y no hay quien interprete ese idioma, no es un don de lengua eficaz. Puede ser un impulso humano o un impulso de otras realidades, pero no es un don del Espíritu Santo. Entonces hay que abstenerse de decir que es el Espíritu Santo el que te hace hablar en otras lenguas. Es más, se podría asociar en este contexto el hablar o predicar con el don del consejo, que el ministro o el hermano tomado por la acción del Espíritu Santo quiere dar una palabra para exhortar, corregir, aconsejar, etc. Como para terminar, pidamos en este domingo que recordemos el descenso del Espíritu Santo con sus dones y tener un corazón dócil frente a la presencia del Espíritu Santo y su acción en nuestras vidas.